Bienvenidos a nuestra Iglesia Cristiana Presbiteriana San Marcos, un lugar donde la fe se convierte en comunidad, y la comunidad se convierte en familia. Edificando con sana doctrina, donde compartimos la palabra de manera clara y transformadora. Ministrados por el Espíritu Santo. A través de la alabanza y adoración, preparamos a la esposa de Cristo para recibir la palabra de Dios. La misma siempre pretende confrontar nuestra vida versus la Escritura. Viviendo el amor de Cristo. Explora nuestro ministerio de matrimonios, donde cada encuentro es una oportunidad única para profundizar la conexión, aprender y juntos crecer en el amor de Cristo. Cada mes, nos reunimos con la convicción de que matrimonios saludables son un pilar esencial. Sabemos que, para nuestra iglesia, son más que uniones, son un reflejo vivo de una comunidad que busca continuamente a Cristo. Descubre el vínculo especial entre las mujeres de nuestra iglesia en nuestras reuniones mensuales, donde exploramos juntas la riqueza de la Escritura. En este hermoso tiempo, vivimos la fe, nutriéndonos mutuamente con la riqueza de la palabra de Dios. Cuidando de las familias. En nuestra iglesia, nos preocupamos por cada familia. Los niños tienen su tiempo especial. Cada risa es un aprendizaje. Cada juego es una lección. Cada momento, una conexión con la verdad eterna. Perseverando en la fe. Miércoles de oración a las 7 de la tarde. Grupo de hogar los viernes a las 8 de la noche. Escuela de formación cristiana los domingos a las 9:30 de la mañana. Y nuestro culto dominical a las 10:45. Cada encuentro es una oportunidad para crecer en comunidad y profundizar en la fe. En cada rincón de nuestra comunidad, encontrarás amor, crecimiento y un camino hacia Cristo. Haz de nuestra iglesia tu hogar. Les esperamos con los brazos abiertos, listos para compartir, aprender y crecer juntos en la gracia de nuestro Señor. Ahí, sí, creo que está muy alto el volumen. Amada iglesia, qué bendición. Este tiempo estaba reflexionando ahí arriba y pensando en cuán fiel ha sido nuestro Dios con cada uno de nosotros. Si nos ponemos a mirar nuestra vida en perspectiva y todo lo que ha pasado con nosotros, todo lo que ha acontecido, creo que todos deberíamos dar gracias a Dios y levantarnos y decir gracias, Señor, porque todo lo que he pasado, todo lo que he sufrido, todo lo que he llorado, las veces que he estado alegre, he estado feliz, hasta aquí me ha traído, Señor, y aquí estoy. Así que no se olvide siempre de agradecer a Dios, saber que todo es por su fidelidad. Se me venía recuerdos de mi infancia, viéndole a mi primo tocar la batería, ver la fidelidad de Dios hasta el momento que estamos aquí, cuando comenzábamos con unos tachos de pintura, las ollas, rompiendo las cucharas, y ahora ver cómo Dios ha levantado, y así a cada uno de nosotros, amados. Creo que es para darle gracias y gloria solo a Dios, porque Él se lo merece. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a nuestro Dios? Por lo fiel, por lo santo, santo, santo que ha sido, amada iglesia. Amén. Yo le invito a que busque en su Biblia Lucas capítulo 6, versos del 6 al 11. Vamos a continuar con el estudio de Lucas. Recuerde que estamos haciendo un estudio sistemático de la palabra de Dios y nos encontramos en esta porción, Lucas capítulo 6, versos, vamos a leer del 6 al 11. Honramos a nuestro Señor Jesucristo y yo le invito a que se ponga por favor de pies para poder leer la palabra de Dios, para reconocer lo que el Señor quiere hablar a su pueblo, y en su corazón también dígale: Señor, habla mi vida, ¿qué es lo que necesito saber, Señor? Dice el verso 6, léalo conmigo. Aconteció también en otro día de reposo
que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos y a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Tome asiento, por favor. Que el Señor añada bendición a la exposición de su palabra. Y pensando en este texto, quisiera que por un momento piense en este lugar. Imagine que estamos sentados, así como estamos ahorita en el servicio de adoración, escuchando atentamente la exposición de la palabra de algún pastor que está compartiendo. Y de repente por esa puerta entra una persona con una discapacidad visible. No pide nada, no interrumpe, simplemente se sienta. Pero sin decir una palabra, su presencia puede incomodar a más de uno. Algunos lo miran sospechosamente: ¿qué hace aquí? Otros tal vez lo mirarán con indiferencia, pero muy pocos lo mirarán muchas veces con verdadera compasión. Y ahora piense, cómo el Señor en este texto, y lo vamos a desarrollar, mira a esta persona con necesidades. Este pasaje no es simplemente la historia de una sanidad, amada iglesia. Es una confrontación entre dos visiones del mundo. Una religión enfocada en las reglas externas, en cumplir cosas externas, y una fe viviente que manifiesta la misericordia de Dios. Eso estamos viendo en este pasaje. El texto nos transporta a una sinagoga y, como lo decía Sebas la semana anterior, en el día de reposo se reunían a escuchar la palabra. Y es interesante porque en este contexto el Señor se enfrenta a los fariseos, a los escribas que representaban esta religión endurecida, este legalismo que estaba en esas personas. Este evento expone el corazón de Dios, pero al mismo tiempo expone el corazón del hombre legalista, religiosidad. Y es interesante porque Lucas, usted conoce que no fue uno de los apóstoles, pero fue un médico, un historiador, y da algunos detalles, este evangelista, que no incluyen esta historia, sino que dice que su mano derecha estaba seca. Pero Lucas quiere llevarnos un poco más allá, no ver a Jesús solo como el sanador, sino como aquel que discierne los pensamientos, aquel que expone la hipocresía. Juan Fran lo decía hace un momento: el Señor sabe lo que está en nuestro corazón. Puede que ocultemos a las personas y pongamos una máscara o pongamos alguna cara de qué chévere, estoy bien, pero por dentro el Señor conoce cómo verdaderamente estamos, amados. Este relato nos obliga a preguntarnos, piensen esto: ¿está nuestro corazón más alineado con la compasión de Cristo o con el frío legalismo de los fariseos? Es algo que nos lleva a reflexionar, amados. ¿Cómo está nuestra vida en cuanto a las personas que tenemos a nuestro alrededor? Estamos súper rápidos para juzgar a nuestro hermano, para no mostrar compasión, sino mostrar un legalismo. Y creo que mientras preparaba esta prédica, el Señor confrontaba mucho mi corazón, porque muchas veces hemos estado en esa posición de los fariseos. El verdadero cristianismo no se define por cuán estrictamente sigamos normas externas, sino por cuánto amamos a Dios y a los demás. Eso fue
el mensaje y el mandamiento de nuestro Señor. Amados, en este pasaje quiero que veamos tres verdades que emergen del encuentro de Jesús con un hombre necesitado, un hombre que estaba enfermo, un hombre que estaba quebrantado. Número uno, quiero que veamos la compasión de Cristo frente al legalismo. ¿Cómo se ve la compasión del Señor? Número dos, la autoridad de Cristo sobre la ley. Y número tres, que veamos la reacción del corazón humano frente a la verdad de Dios. Amados, vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias porque eres tú quien trae, Señor, convicción a nuestro corazón. Gracias porque eres tú quien ilumina nuestra vida para que podamos entender tu verdad. Señor, yo te doy gracias por esta iglesia, Señor, por tus hijos, por tus santos escogidos, Señor, en misericordia, en gracia, en amor. Señor, queremos honrarte hoy. Padre, queremos rendir nuestra vida delante de ti y te pedimos que confrontes nuestra vida, Señor, que quites lo malo que hay en nuestros corazones, Señor, que podamos ser una iglesia unida, que te ama con todo el corazón, con toda nuestra mente, Señor, con todas nuestras fuerzas, pero que no nos olvidemos que también el mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, gracias por la oportunidad de escuchar tu bendita palabra y que seas tú, Señor, trayendo esa convicción, que seas tú, Señor, ordenando nuestros pasos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos con este primer punto, amada iglesia. ¿Cómo se ve la compasión de Cristo frente al legalismo? Recuerde usted los fariseos, aquellos que estaban persiguiendo a Jesús. Mientras la gente se alegraba de ver los milagros, de ver las obras portentosas de Dios, de ver cómo Jesús perdonaba los pecados, había un pueblo religioso que estaban persiguiéndole, acechándole a Jesús, como decimos por ahí, poniéndole la piedrita para ver en dónde se puede tropezar. Y es interesante porque en este contexto, mire lo que dice el verso 6 y el 7. Dice, aconteció también en otro día de reposo, recuerde esto, que él entró en la sinagoga. ¿Y qué estaba haciendo nuestro Señor? Estaba enseñando, estaba predicando. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Es interesante porque cuando nos habla acerca del día de reposo, y Cevitas lo topó, y algo muy, muy lindo de poder entender de para qué era el día de reposo y cómo el corazón del hombre comenzó a distorsionar el día de reposo. Entra el Señor Jesucristo en este día importante para el pueblo judío. Era sagrado porque había sido dado como una señal de parte de Dios para descansar, para recordar, para honrar a Dios como creador, como redentor. Sin embargo, con el tiempo, el liderazgo religioso había establecido una serie de cosas minuciosas sobre lo que podía y no se podía hacer en el día de reposo. Se puede hacer esto, no se puede hacer esto, tienes que ir a este lugar, no tienes que dar más pasos de los necesarios. Y comenzamos a ver cómo se pone regla tras regla tras regla del Señor que no les había mandado. En el Talmud, de hecho, tenemos en 39 categorías de trabajo prohibido en el día sábado. Imagínense, ya estaba establecido por los hombres y entre ellos estaba prohibido que pueda sanar a una persona a menos que esté en peligro de muerte, así lo dice, o que esté dando justo a luz en ese día. Y el Señor en este contexto, mira que él entró en la sinagoga, estaba enseñando y dice que estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Probablemente era una parálisis que estaba sufriendo. Algo que tenía que no le impedía. Imagínese con lo que estaba lidiando esta persona. El hombre con la mano seca sufría de esta atrofia muscular. Su discapacidad en esos tiempos tal vez le afectaba no solo económicamente, sino socialmente. No era bien vista alguna persona que tenía alguna cosa, alguna enfermedad.
De hecho, muchas veces la gente se alejaba. O recuerda cuando predicamos acerca del leproso, que tenían que estar a 50 metros si es que el viento venía para acá. No podían acercarse a un leproso, que tenía que coger una campana y decir: está pasando un inmundo. En ese contexto y en esa sociedad, lo triste es que en vez de ser un objeto de compasión, una persona que los demás sienten compasión, ¿sabe qué pasaba? Estaban usándole como carnada religiosa. ¿Ha oído esta frase, como carne de cañón, alguna vez? Fariseos estaban usando a una persona que padecía una necesidad. Usaban su vida para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. El corazón de los fariseos, mire más adelante lo que dice. Vemos a este hombre de la mano derecha que tenía este problema. Y dice el verso 7, léalo conmigo en el texto. Dice: y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo, donde no se podía hacer nada, lo sanaría. ¿A fin de qué? ¿Qué querían hacer ellos? ¿Qué dice? A fin de hallar de qué acusarle. Y ahí usted ve todos los religiosos de la época reunidos en la sinagoga escuchando a Jesús, pero esperando el momento exacto en que, a ver, ahora sí, aquí cae porque cae. Ahora sí tenemos de qué acusarle. Está diciendo que es el Hijo de Dios, está haciendo milagros. Ahora sí, con esta no se va a salvar. Mire el corazón legalista, el corazón de esa religiosidad. Le acechaban, dice la palabra de Dios. Estaban vigilando, no solo siguiéndole al Señor, sino era una vigilancia hostil. Le querían ver en el suelo. De hecho, esas acusaciones le llevaron ¿a dónde? A nuestro Señor Jesucristo. A una cruz. Porque comenzaron a hablar en contra del Señor. No buscan adorar, no buscan sentarse a aprender de lo que el Señor les estaba enseñando. No. Estaban buscando acusar al Hijo de Dios. Y el Señor es tan fuerte. Miqueas 6, del 6 al 8, dice: Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno, hacer justicia, amar la misericordia. Y me topé con este pasaje. Mire por favor lo que dice Isaías 58:6, que en realidad ha topado tanto mi corazón, y lo que el Señor expresa hacia cómo se puede ver lo que hacemos tal vez con legalismo, religiosidad. Isaías 58, por favor, acompáñenme en su Biblia, Antiguo Testamento. Me encanta cuando la iglesia del Señor busca en la Biblia. Y dice la palabra de Dios, ya lo tiene, Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 58. Y el Señor está hablando acerca del verdadero ayuno. Mire lo que dice, y esta porción en realidad que dije: Señor, cuánto necesitamos aprender de lo que hay en tu corazón. Ya lo tiene. Y mire, lo vamos a leer completamente. Dice: clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Verso 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, dice el Señor. Verso 5. Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre en su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová.
Mire lo interesante que dice en el verso 6, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras. Mire lo que está diciendo el Señor. Y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Verso 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Mire lo que está en el corazón del Señor. ¿Acaso todo lo que hacemos, todo cómo nos presentamos delante del Señor? Y nos ha pasado a veces, ¿cuántos han ayunado? Levante su mano. ¿Han ayunado alguna vez en la vida? Ahora, ¿cuántos hemos ayunado solo para pedir algo al Señor? ¿Cuántos hemos ayunado para adorar en ese momento al Señor? ¿A qué voy con esto? Y no quiero hablar del ayuno y meterme en esto, sino al corazón de cómo aquellos del Señor confrontaba, que decía, se paran en las plazas, en las veredas y comienzan a orar en voz alta al público. El Señor que les declaró que son sepulcros blanqueados, que por fuera están bonitos, pero su corazón adentro hay putrefacción, hay un muerto. Amados, pensemos en lo que estamos haciendo, pensemos en cómo estamos actuando frente a nuestros hermanos. Este hombre de la mano seca usado como carnada para acechar a Cristo. No sé si se daría por enterado lo que querían hacer con él, pero el Señor tenía un plan y un propósito mayor. Sinclair Ferguson dice acerca de esto: el legalismo no es un amor por la ley de Dios, sino confianza en la ley para obtener lo que solo la gracia puede dar. Amados, ¿alguna vez has juzgado a otros por no encajar con tus expectativas religiosas? Hemos señalado quizás a un nuevo creyente, a una madre soltera que llega a la iglesia, alguien que lucha con un pecado pasado, alguien que peca de diferente manera a nosotros. El Evangelio nos llama a acercarnos y no a alejarnos, amados. Recién escuché en una prédica de un buen amigo mío, pastor, estaba haciendo una reflexión acerca de cómo somos llamados nosotros a enfrentar los problemas. Ponía un ejemplo de como cuando usted ve un incendio en una casa, ¿qué es lo primero que usted piensa? Me voy. El cristiano es como un bombero. En vez de alejarse del incendio, somos locos, amados. En vez de alejarnos de ese incendio, nos acercamos y vamos a esas vidas. Y este pastor decía, en realidad, somos como, el mundo nos tendría como locos. No tienen idea de lo que están haciendo, pero cuando la gente se está alejando del necesitado, amados, necesitamos acercarnos a Él. ¿Cómo estamos en eso?
¿Cómo estamos viviendo una vida de empatía hacia nuestro prójimo? Y no me voy muy lejos, a veces queremos ir a las naciones, queremos hacer tantas cosas alrededor nuestro y que conozcan en todo el mundo, cuando en nuestra familia ni siquiera somos empáticos. El Evangelio nos llama a acercarnos, no alejarnos. Ser como Jesús es ver la necesidad antes que la norma. Amados, estamos atentos a las personas quebrantadas que Dios pone a nuestro alrededor. Recién compartíamos un seminario, fuimos con Sebas Ambato, fuimos a un seminario de una organización que se llama Johnny and Friends. No sé si ustedes lo han escuchado, pero ellos tienen esta misión encargada acerca de llevar el evangelio a las personas que han sido discriminadas, marginadas por tener una discapacidad física, una discapacidad intelectual, y que la iglesia no ha hecho nada por eso, amados. Nos hemos quedado callados. Cuando vemos a alguien que tiene alguna discapacidad o está pasando por alguna situación emocional, preferimos no enfrentar, preferimos no ayudar porque nos va a incomodar, porque nos sentimos, es que ahora ¿qué voy a hacer? Es que no tengo tiempo. Pero son personas que necesitan del amor de Dios, así como usted y yo necesitamos del amor de Dios. ¿Cómo estamos, amados, con las personas que están a nuestro alrededor? Número 2, mire lo que dice. No solo vemos la compasión de Jesús en contra del legalismo, esta religiosidad de los fariseos, de los escribas, sino miren la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Verso 8 dice, mas Él, ¿qué dice? Léalo conmigo. Mas Él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, mire el Señor con tal autoridad, que le dice, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, y les pregunta esto, qué tremendo. Os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Como es nuestro Señor confrontando, salvar la vida o quitarla. Y me llama la atención esto porque Jesús conoce esas intenciones y dice la palabra de Dios que Él conocía los pensamientos. Imagina a nuestro Dios viendo a todo el público, a toda esa religiosidad, y conocía lo que estaban maquinando en sus corazones. Y conocía lo que estaban diciendo de nuestro Señor, y conocía lo que querían hacer y el plan que tenía. Jesús conoce los pensamientos. Él es omnisciente, Él es Dios. Él sabe lo que estaban espiándole, acechándole. Y en vez de evadir el conflicto, se pone de frente y comienza a confrontarles. ¿A cuántos nos ha pasado que no nos gusta confrontar muchas veces los problemas que nos pasan en la vida? A mí me ha pasado. Y Dios está formando eso en mi carácter. Porque a veces cuando había conversaciones difíciles o situaciones de hablar con alguien de algún tema de que no estaba bien, ¿sabe qué me pasaba yo? No, dejemos que pase, tranquilo ya. Pero no, amados, somos llamados a hablar, a confrontar, a comenzar a predicar la palabra de Dios. No importa que se incomoden, amados, somos llamados a una misión, llevar el evangelio de Cristo. Y Jesús hace esto impresionante, llama al hombre al centro, que se pare. Esta acción tiene un peso simbólico. Amados, lo invisible ahora es visibilizado. Lo marginal ahora estaba en el centro de todo. ¿Se da cuenta? Lo descartado ahora era valorado. Jesús redefine el propósito del sábado, del día de reposo, mostrando que es un día para restaurar y no para restringir. Es un día para darle gloria a Dios. Y esta pregunta
de Jesús, ¿es lícito hacer bien o hacer mal en el día de reposo? Esta pregunta solo tiene dos opciones: o haces bien o haces mal. No hay una mitad. Callar ante el sufrimiento cuando se puede actuar es hacer mal, amados. Ver a nuestro hermano caído, dolido en el suelo y no hacer nada es hacer mal. Su pregunta revela ese vacío moral en los fariseos, en el corazón del hombre. Marcos nos da una perspectiva un poco más amplia acerca de esto. Marcos 3:4 dice: el Señor, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla. Y nos da este detalle, dice: pero ellos callaron. El Señor estaba confrontando ese corazón. Dice Mateo 12:7, hablando el Señor: misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia. Santiago 4:17 nos habla y dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿sabe qué es? Es pecado. Me encantó esta frase y cómo lo pone Carson. Dice: Jesús no quebranta el sábado, lo cumple, mostrando lo que siempre debió significar: descanso para los quebrantados. Ese es el día de reposo. Descanso, reposar. Amados, piensa en alguien que necesita ayuda hoy. ¿Quién se te viene a la mente? Piensa, le doy unos segunditos. Alguien que necesita ayuda hoy, que usted sabe que necesita ayuda. Tal vez un hermano en crisis emocional, una familia sin recursos, alguien que necesita un mensaje de aliento. Piensa. Y oro para que el Espíritu Santo nos ponga en nuestro corazón aquella persona que tal vez ignoramos, que tal vez dejamos de un lado, incluso de nuestra misma familia. Esposos, ¿cómo están? Se ha preguntado: ¿cómo están nuestras esposas? A veces asumimos las cosas. Es que está funcionando, es que está caminando, pero ¿cómo está el corazoncito de nuestras esposas? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste: ¿cómo te sientes? ¿En qué puedo orar por ti? Hijos, ¿cómo están? ¿Cómo le ven al papi? Y que el Señor redarguya tu corazón y que el Señor te confronte a través de eso. Lo mismo, esposas. Pregunta cómo está el corazón de tu marido. Porque a veces podemos parecer duros y que estamos logrando y que somos personas que estamos logrando éxito, pero por dentro podemos estar hechos pedazos. Recuerdo que en algunas ocasiones yo tenía una lucha bastante fuerte con mi papá. Y yo le decía: pero papá, ¿por qué nunca me dices un te amo? ¿Por qué nunca un te quiero, un abrazo? ¿Por qué no me demuestras? Y cuando tiempos después, años pasaron, de repente mi mami me contó historias de mi papi de cuando era pequeño y veía que él también tenía una vida de sufrimiento. Ahí me quebrantó, amados. Y cuando yo le exigía amor y le decía: yo necesito que tú me digas que me amas, él también de chiquito necesitaba a alguien que le diga que le ama. Pero mi corazón era: a mí me tienes que satisfacer, yo tengo que hacer las cosas, cuando no comprendes el contexto de dónde viene todo.
Necesitamos más compasión, más amor, seguir el ejemplo de Cristo. Y es mi oración que cuando usted escuche las predicaciones de aquí, veamos a Jesús, veamos su ejemplo, que cuando usted salga de aquí, salga emocionado, bendecido por quién es Jesús y por todo lo que ha visto en su palabra acerca de Él. Pero que seamos retados, amados. Así pasa en nuestra vida, así pasa en el corazón. Ellos callaban. Aquellos que toda la gente veía como los más santificados, estaban callando frente a la pregunta del Señor. Punto número 3. ¿Cómo es la reacción del corazón humano frente a la verdad de Dios? Frente a la confrontación. Mire versos 10 y 11. El Señor le para en el centro al hombre de la mano seca. Y luego dice el verso 10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y el Señor lo hizo. Y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada. ¿Y cuál es la reacción? Verso 11 dice: y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Uno diría, pero qué bendición, mire, sanan a una persona, qué bendición. Dios, te adoro por lo maravilloso que eres, por lo poderoso, por lo grande. No, corazón legalista. ¿Cómo así le sanó? Yo le hubiera dejado así. De gana pierdes tu tiempo en esa persona. Lo que me llama la atención es la mirada de Jesús, amados. Esa mirada que cuando Pedro le negó, sintió verdaderamente lo que estaba haciendo. Jesús lo mira y llora amargamente. La mirada de Jesús a ver a un leproso, decirle: límpiame si tú quieres. Esa mirada que tiene compasión, una mirada de justicia, una mirada de misericordia. No es una mirada fría, sino una que anhela el arrepentimiento. Ordena al hombre: extiende tu mano. Y comienza el milagro, la restauración. Implica esta palabra en el original que fue restituido completamente a su estado. O sea que se sanó completamente. No fue una mejora parcial, fue una obra total que hizo el Señor. Pero la reacción de un corazón pecaminoso, muchas veces legalista, la reacción de los fariseos es de furor, de una palabra que dicen: no, ¿por qué hace esto en un día de reposo? Una palabra que quiere juzgar. Cuando el legalismo es expuesto, amados, son religioso, es más peligrosa que cualquier enfermedad física. Es un corazón duro, no hay compasión. En vez de rendirse ante el poder de Jesús, se llenan de furor, se llenan de envidia, se llenan de celos. Amados, el pecado ciega. La religiosidad sin regeneración va a producir odio, no agradecimiento a Dios. ¿Por qué a Él sí le bendice y a mí no? Si yo soy el que ha ayunado, si yo soy el que estoy orando, yo estoy el que está predicando, ¿y por qué bendice a otros del Señor y a mí no me bendice? Eso pasa en el corazón religioso, amados. Lucas 6 del 11, todo lo que hemos visto aquí marca el inicio del rechazo formal a Cristo, público, y que luego lo llevaría a una cruz. Dice Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque también decía que Dios era su propio Padre y haciéndose igual a Dios. Tal odio le tenían a Jesús. Le decían: este no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Juan 9:16. Usted recuerda la audiencia
de Esteban. Usted recuerda en Hechos la historia de Esteban, donde Pablo consintió incluso su muerte. La Biblia nos da algo en Hechos 7:54, algo que me llama la atención y dice que mientras le estaban juzgando y le estaban sentenciando a Esteban, muchos crujían sus dientes en contra de Esteban. Dice John Stott, hablando acerca de, en su libro de la cruz de Cristo, dice: la mayor oposición al evangelio no viene de los paganos, sino de los religiosos que no han entendido la gracia. ¿Qué duro es esto? Amados, la gracia, lo dijo alguien, siempre será ofensiva para los que confían en su propia justicia. Cuando el evangelio nos confronta, la pregunta es: ¿nos rendimos o nos resistimos? Y yo sé que a más de uno, y así como a mi corazón, esta palabra nos ha confrontado bastante, y qué bueno, amados, porque hay tiempos que necesitamos esto. Hablamos del amor, de la misericordia de Dios, gloria a Dios. Hablamos de las bendiciones que Dios ha tenido, pero necesitamos también entender cómo está nuestro corazón. Quizás a más de uno Dios está llamando a restaurar una relación. A más de uno Dios está llamando a confesar un pecado oculto. A más de uno está llamando a dejar tradiciones vacías. Amados, la verdadera fe obedece, incluso si es públicamente vulnerable. Estamos dispuestos a extender nuestra mano, así como aquel hombre en necesidades, en fe, y decir: Señor, confío en ti. Este pasaje, esta porción, y voy concluyendo, amados, nos presenta a un Cristo valiente, compasivo, soberano, Señor por sobre todo. Uno que no teme desafiar a la religión vacía cuando está en juego la gloria de Dios y también el bienestar del prójimo. Nos revela la belleza de una fe viviente que actúa con misericordia y nos confronta con la dureza de corazones que prefieren una religión sin gracia. Amados, como iglesia estamos llamados a reflejar el corazón de Cristo. No el corazón de un fariseo, sino atraer al necesitado, no marginarlo. Obedecer a Cristo, aunque eso signifique romper con tradiciones humanas. Me encanta porque en esta conferencia de Johnny and Friends nos decían este versículo, que cuando aquel que está invitando a un banquete especial decía: pero no tenemos invitados, les dice: entonces vayan a las plazas, traigan a los cojos, traigan a aquellos que están necesitados y que vengan al banquete, aquellos enfermos. ¿Cómo estamos en traer a esas personas a la iglesia? Amados, un corazón compasivo. Familiares que sabemos que necesitan de Dios y somos indiferentes. Personas que están sufriendo a nuestro alrededor. No pongamos excusas religiosas para evitar el conflicto. No. Es que yo estoy bien aquí. Ni toques ese tema porque aquí no se habla de eso. Acércate a Dios. En tu familia, en tu iglesia, en tu vecindario. Haz el bien cuando puedas. Predica la palabra, porque ese es el corazón del reino de Dios. Abandonemos, amados, la indiferencia. Abracemos la compasión activa. Compasión, misericordia. Vivamos con los ojos abiertos a las necesidades de los demás, especialmente cuando es incómodo hacerlo. Cristo no estuvo en un momento tan cómodo en la sinagoga. Cuando vino a la tierra y a cumplir el plan de la redención, nunca estuvo cómodo. Las zorras del campo tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. El Señor nos llama a algo. Cierra sus ojos, por favor. Y medite. Y piense en lo que
ha escuchado hoy? ¿Cómo está su corazón delante del Señor? ¿Cómo está en mostrar compasión? Dice la palabra de Dios que debemos ser imitadores del Señor. ¿Cómo está nuestra vida en mostrar ese fruto, en que el ejemplo de Jesús se haga carne en nuestra vida, en cumplir el amor y la compasión que tiene el Señor? Amado, amada, analiza qué es lo primero que sale de tu boca cuando estás con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa. Lo primero que sale de tu boca es juzgar, criticar, señalar. O sale la palabra de Dios, bendecir, hablar bien de otras personas. Piensa, ¿qué viene de tu corazón? ¿Qué está lo primero que estás pensando en las mañanas? Cuando alguien está en necesidad, cuando ves a un desvalido, cuando ves al pobre, al menesteroso, ¿cómo reaccionas? ¿Qué cuando hay alguien que está caído, necesitado de un abrazo? Padre, Señor, lo cantamos hace un momento, Señor. Pedimos gracia, pedimos misericordia, pero necesitamos primero humillarnos y reconocer y preguntarnos esto: ¿en qué momento nos apartamos? ¿En qué momento dejamos de sentir compasión? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? ¿En qué momento dejamos a un lado a nuestra familia? ¿En qué momento dejamos de preocuparnos por los seres que más amamos? Perdón, Señor, perdón. Hoy pedimos gracia, pedimos misericordia. Pedimos auxilio. No sé si podemos cantar esta canción y como pueblo unirnos y decir: Señor, pedimos gracia, misericordia. Necesitamos de ti. Cántelo conmigo. ¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Dígale. Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen: ven, Cristo, ven. ¿Qué momento
los que olvidamos ha herido. ¿En qué momentos que empezamos a buscar? ¿En qué momento construimos nuestro reino? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, intervenir. En ti hay gracia y misericordia. Hoy los redimidos dicen ven, Cristo ven. Amados, si tienes a tu familia, un ser querido a tu lado, abraza y pídele perdón si es necesario. Que puedas reconocer y decir: tanto necesito de Dios. Y que sea el Señor restaurando, que sea el Señor sanando. Tómese un tiempo de abrazar, de animar. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu bondad, por confrontarnos con tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Descansamos en ti y queremos hacer, Señor, lo que tú nos mandas. Gracias por este tiempo. Te adoramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.